de inversión de 146 millones de dólares en 25 años, que va a permitir recuperar los 4.600.000 dólares que ha puesto el Tesoro de la provincia para prevenir, para eliminar, para evitar fricciones sociales. La economía, y con mucho respeto hacia los magos, no es mágica, es fruto del trabajo, del talento, de la responsabilidad y del compromiso. No es la economía ni totalmente la consecuencia de la intervención ni del libre mercado. El Estado está para activar, para participar, para articular el progreso y el desarrollo y el crecimiento del pueblo. Por eso esos 4.600.000 dólares, yo estoy seguro, Rolo, que tu bisabuela, tu familia, que hacía mención el intendente de Atacoyo, que fueron pioneros en esta mina en la zona norte, desearían y necesitarían que continúen y que vuelvan a ser volcados al desarrollo de la zona norte. Estos 4.600.000 dólares van a ser marcados en los fondos del Tesoro de la provincia, Ale, Colmine, para ser volcados en la inversión de infraestructura básica para la mejora de la zona norte de la provincia de Neuquén. Y nosotros estamos, como recién llegado de una reunión con una empresa hidrocarburífera que está depositando sus inversiones, expectativas y sueños alemana en Neuquén, felices de abrir la puerta a una inversión canadiense. Esto es Neuquén, canadiense australiana. Esto es Neuquén, es tierra de oportunidades. Lo construimos entre todos. Mariano, gracias por estar, por tu trabajo en la defensa de los derechos laborales. Gracias a los empleados por estar aquí, que han venido. Allí, en diciembre, tuve la oportunidad de dialogar en la calle con ustedes y renovar el compromiso de la continuidad de todo lo que votó el pueblo neuquino, la continuidad de aciertos y la corrección allí donde había errores. Defendiendo siempre Neuquén para los neuquinos. Es la manera de articular y contribuir al desarrollo de la patria, un verdadero y auténtico federalismo. Por eso, así como acompañamos desde el gobierno de la provincia y del Congreso medidas importantes como la eliminación de retenciones a la actividad minera, también queremos decir que vamos a defender el precio diferencial del combustible para la Patagonia y la provincia de Neuquén. El día de ayer personalmente vi por teléfono a primera hora con los diputados y senadores, y el tratamiento diferencial impositivo también que tiene el combustible en la zona patagónica, no paga impuesto a la transferencia de combustibles, genera un 20% de precio menor en la tarifa final del combustible. Es tan solo el reflejo y la realidad de la economía en la Patagonia. Es la compensación al valor de la producción neuquina. Es la compensación a los mayores costos del desarrollo de la vida de cada neuquino y de cada patagónico en la Patagonia. Nosotros respetamos el desarrollo de las otras zonas patagónicas y entendemos que en el fortalecimiento de cada zona se articula el desarrollo de la patria. No nos queremos quedar con nada que sea de otra provincia o de otra zona del país, como ayer, cuando 6 gobernadores pudimos exponer frente a más de 2.000 inversores nacionales e internacionales las potencialidades y las posibilidades de oportunidades de inversión que brinda cada provincia. Lo hicimos desde el fortalecimiento de la identidad y de la sana competencia, de las ventajas comparativas que brinda cada provincia para integrarnos en el desarrollo de la patria. No vamos a permitir que alguien quiera quedarse con lo nuestro. Han sido años y años de lucha para tener el precio diferencial en el combustible, que permite en estas largas distancias disminuir los costos para acercarnos, para integrarnos y para unirnos. Durante muchos años se nos retribuyó un valor insignificante por el valor de gas en boca de pozo. Entre 0,40 centavos de dólar y 0,60 centavos de dólar el gas que producíamos en Loma de la Lata. Fue decayendo, fue disminuyendo.
Pasamos de producir en el año 2003 27.000 millones de metros cúbicos diarios anual a producir en el año 2013 18.000 millones de metros cúbicos diarios anual. Se empezó a trabajar, se articuló una mesa de trabajo, se estableció una agenda de trabajo para el fortalecimiento del desarrollo de la energía y se estableció un valor en boca del pozo diferencial subsidiado de $7,50 el millón de BTU para fortalecer con ese atractivo el desarrollo de Vaca Muerta. En los últimos 2 años y medio, el desarrollo del gas no convencional ha crecido a razón del 8%, 20% es lo que ha crecido en los últimos 2 años. El gas no convencional, el Shell y el Take Gas representan ya el 35% de la producción de gas de la provincia y el 20% de la total de la producción del país, cuando Neuquén contiene y contribuye al 50% de la producción del gas. Fue el reconocimiento de un precio justo, equitativo y razonable, atractivo para nuestros recursos, el que permitió demostrarnos a nosotros, a la provincia y al país, que podemos, y claro que sí, lo vamos a lograr, contribuir al desarrollo energético, económico y social, con uno de los 3 pilares sobre los cuales se cimienta y se basa el desarrollo de un pueblo, la energía. Por eso, hoy estamos felices de que aquella decisión que tomó el gobernador Zapag no haya caído en saco roto, fue sembrar para que cada uno de estos 144 empleados pudiese mantener la fuente de trabajo para hacer el sostén de la familia. Ahí hubo un Estado presente y activo que se solidarizó y se comprometió no solo en el sostén de la fuente laboral y económica familiar, sino en la búsqueda de las condiciones que permitiesen nuevamente el desarrollo y el despegue del sector privado. Y se trabajó estos 2 años y se articuló con los intendentes, con la comunidad, con el padre Driego, que quiero venir a reconocer aquí todo el trabajo de contención que ha llevado adelante, y con el gobierno nacional. Hubieron 4 interesados. Primero hubo una apuesta en interés, si había o no inversores interesados en este desarrollo. Tuvimos los interesados y a partir de ahí empezamos a llevar adelante el proceso licitatorio. Un proceso complejo porque dentro de los requisitos deberían sostenerse y mantenerse las fuentes de trabajo existentes. Entonces, vemos con mucho agrado que en ese desarrollo exploratorio, que estamos seguros que va a dar paso con éxito al desarrollo de la producción, como nos está pasando en la diversificación de nuestra matriz energética de la mano de los hidrocarburos no convencionales, la generación de energía hidroeléctrica y los parques eólicos, sin ningún lugar a dudar que juntos vamos a transitar el camino para que esos 500 puestos de trabajo que están previendo ustedes en esta inversión de $146 millones a lo largo de 25 próximos y cercanos años se cristalice en realidad. Felicitaciones.